Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Esta sería la sesión número 46 en el orden que lleva la serie en Espacio Sutil. Y bien, pues hoy toca hablar de un epígrafe del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, libro que seguimos de guía para este serial. Y este epígrafe, en la parte tercera, el retorno, habla del maestro interno y la oración. Y como ya hemos realizado en alguna otra ocasión, pues esta vez voy a prescindir del texto del libro y voy a hacer una sesión improvisada porque considero que ahora mismo pues puedo dar más información de la que contiene el texto que fue escrito hace varios años. Pues bien, el maestro interno y la oración. Creo que vamos a comenzar haciendo una diferenciación que todo el mundo conocemos entre los niveles de la mente del personaje humano. El personaje humano, he hablado muchas veces que tiene su consciencia de vigilia, le hemos llamado la mentecita material, debido a que es una parte de la mente con la cual el personaje humano se desenvuelve en su vida diaria, en cada una de las secuencias vitales. Pues bien, desde luego, incluso la psicología ya reconoce que no existe en la experiencia humana solamente ese nivel mental. Tendríamos otro nivel mental que sería inconsciente para el personaje humano. Así se habla del subconsciente o mente cercana a la consciencia de vigilia entendida como aquella que utilizamos desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, salvo que tengamos alguna interrupción de inconsciencia debido a otras circunstancias. Pues bien, el subconsciente sería la inconsciencia cercana. Luego podríamos hablar, siguiendo esa nomenclatura, de inconsciencias más lejanas. La cercana sería aquella en la que, haciendo un pequeño esfuerzo, pues puedes recordar cosas del pasado de tu vida, que no tienes en mente en el preciso momento de enfoque de tu atención. Tienes que hacer una ligera memoria. Luego iríamos a inconsciencias algo más alejadas. Podríamos hablar de una inconsciencia intermedia, de una inconsciencia lejana, incluso de una inconsciencia profunda, en las cuales sería cada vez más complicado restaurar o recuperar los contenidos mentales por el personaje humano, incluso llegando a un punto en el cual pues sería de imposible recuerdo o restauración en la vida normal de cualquiera, y ya pues tendría que iniciar algunos procesos, como por ejemplo los procesos que indica la espiritualidad para profundizar en ese inconsciente, o procesos que conllevan técnicas como por ejemplo pues la hipnosis. Pues bien, así tenemos que cualquier persona tiene una mente que podríamos describir como un vértice, una pirámide en cuyo vértice arriba del todo está la consciencia de vigilia, la mentecita material, aquella con la que nos desenvolvemos por el día, y luego el resto de la pirámide tiene cada vez más contenidos, pero son inconscientes, y tenemos los más cercanos, de fácil recuperación con un leve ejercicio de recuerdo, y más lejanos hasta que llega un momento en el que nos es imposible a la mayoría de los humanos hacer un recuerdo de esas memorias
mientras que permanecemos despiertos y conscientes, dado que nuestro enfoque de la atención está concentrado en el vértice de esa pirámide, en el punto más alto. Pues bien, dado que nuestra mente funciona así, nosotros tenemos aquí unas experiencias que, siguiendo el ejemplo de la pirámide, podríamos describir como muy limitadas. Limitadas en tanto que utilizamos una pequeña porción de lo que es nuestra mente real. El tamaño de nuestra mente real dependerá del tipo de creencias que albergue cada uno. Pues un psicólogo hablará de una mente inconsciente, subconsciente o inconsciencia cercana, quizás intermedias y lejanas. Una persona que esté en la espiritualidad profunda reconoce que hay una mente profunda, una inconsciencia profunda. De hecho, en la espiritualidad se suele decir que nuestra consciencia de vigilia es una gota en el gran océano que es nuestra mente, dado que nuestra mente, en las creencias espirituales, pues formaría parte o sería propiamente dicha la total mente del universo, lo que se puede llamar como la mente cósmica. Y esta mente cósmica sería simplemente pues la mente del espíritu mientras está realizando la exploración espaciotemporal, las experiencias bajo el diseño de espacio y tiempo. Pues bien, también nos dice la espiritualidad, y hemos repetido a lo largo del libro que venimos comentando, que estas experiencias humanas se basan en una configuración de diseño, de operativa de la mente, la forma en que funciona la mente, y de mentalidad, tremendamente limitadas y condicionadas. De forma que cualquiera puede darse cuenta de lo errática que es nuestra mentecita material o consciencia de vigilia, el punto vértice o alto de la pirámide, dado que, por una parte, no somos capaces de concentrarnos en dos cosas a la vez, no somos capaces de hacer grandes cálculos, grandes memorizaciones. Por un lado, en cuanto a operativa de la mente, solamente operamos con datos que recibimos a través de los sentidos físicos. Incluso ya la ciencia reconoce que hay otros fenómenos magnéticos que nosotros no reconocemos en cuanto salen de un determinado rango de frecuencia vibratoria de la energía. Así, fenómenos acústicos, fenómenos lumínicos, estaríamos en un rango de reconocimiento que nos permiten los sentidos físicos. Fuera de ahí, hacia un lado y hacia otro, no reconocemos. Eso también sería parte de la limitación de la mente. En cuanto a la mentalidad, pues todos reconocemos el carácter errático de nuestra personalidad. Cómo no logramos ser felices debido precisamente pues, a esas fallas que tenemos en nuestro comportamiento debido a unas actitudes tremendamente condicionadas por un sistema de creencias absolutamente limitado. Y por eso, pues, nuestra vida es bastante caótica, aparte de estar sometida a los ciclos. En este caso sería pues el principio de polaridad. Estamos aquí sometidos, dice la espiritualidad, a unas experiencias basadas en la dualidad de los opuestos. Y experimentamos pues todas aquellas cuestiones que están en el rango de esos opuestos, por ejemplo, entre el bien y el mal. Pues bien, así de esta forma configuramos un poco lo que es la mente humana. Con respecto a otros niveles de la mente, algunos reconocidos por la psicología y por la ciencia, y con respecto a otros niveles de la mente mucho más profundos, que son precisamente objeto de la información espiritual revelada. Pues bien,
Ya hemos dicho repetidamente sobre la base sobre la que hemos construido este relato de este serial de iniciación a la espiritualidad teórica, que se basa precisamente en el relato del libro Espiritualidad y Biocentrismo. Hemos hablado de los orígenes de toda realidad. Hemos hablado de que somos espíritu, hemos hablado del yo soy, origen de toda realidad. También se puede hablar de él como el conjunto Dios-filiación, la primera causa y las causas segundas y concomitantes a la primera. Hemos hablado de que ese conjunto Dios-filiación se expresa a través de una mente infinita. Hemos dicho que esa mente infinita desea explorar las infinitas posibilidades. Hemos dicho que una de esas posibilidades, haciendo el símil con una esfera y uno de los radios que parten desde el centro hasta la superficie, uno de los radios sería la exploración espaciotemporal, pero no sería el único que explora esa mente infinita. La exploración espaciotemporal, pues, sería esa exploración que estamos realizando ahora mismo bajo el diseño del espacio y del tiempo. Bien, esta es una de las formas en las que ese yo soy, ese Dios, esa primera causa incausada, ese conjunto Dios-filiación, se autoexperimenta a sí mismo, en el sentido de alimentar el carácter infinito que tiene el espíritu y la mente originarias. Lo infinito siempre está abarcando más y por lo tanto esa mente infinita debe explorar todo lo que buenamente pueda. Ya hemos hablado de que estas experiencias humanas serían el extremo de la exploración. Dividimos la exploración a efectos de comprensión y por ser un poco esquemáticos en 6 niveles. En 7 niveles. Este sería el séptimo. Tendríamos otros 6 niveles que ya habríamos transitado, estaríamos transitando. Aquí hablar de sucesividad lineal tiene sentido en los bajos niveles de la exploración espaciotemporal, también llamada sueño. Por ejemplo, en este nivel nuestro séptimo físico-material, en esta dimensión nuestra como humanos en la Tierra. Pero también hemos hablado de que siendo el tiempo un elemento del diseño de estas experiencias, es un elemento que se va intensificando según se avanza en los niveles de exploración o en los niveles del sueño. De forma que ahora pesa como una losa en estas experiencias humanas, pero que en otros niveles dimensionales va disminuyendo. Por eso se puede hablar desde la consciencia de personaje en términos temporales, así nos vamos a entender mejor, pero sabiendo que también podemos hablar en términos de simultaneidad, es decir, de ausencia de tiempo. Y también estaríamos diciendo bien. Pues bien, con estos antecedentes vamos a hablar de la teatralización que se pone en juego para poder tener estas experiencias y realizar esa exploración de las infinitas posibilidades. Esa teatralización implicaría que en toda esa exploración habría 2 planos diferenciados. Un plano de manifestación. A este plano podríamos llamarle dentro de los escenarios. Por ejemplo, uno de los escenarios, de los infinitos escenarios que tendría el gran escenario espaciotemporal, sería el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra, pues, entran al escenario personajes, actores, a representar sus particulares actos teatrales, cada una de las secuencias vitales. Estos personajes humanos son personajes de sexto nivel dimensional que hacen de actores. En ese sexto nivel dimensional, el que conocemos como el astral, habría otros escenarios. Y los personajes que aquí actúan al personaje humano, esos personajes astrales, a su vez tendrían otros actores de otros niveles dimensionales. Y así
hasta el origen, con lo cual esto sería una dramatización universal. Pues bien, en esta dramatización universal, en lo que nos concierne, en lo que sepamos, en estos niveles bajos, en este séptimo nivel físico-material, en el sexto, en el quinto, uno de los propósitos que se quiere realizar es el de la dualidad de los opuestos. Lo hemos dicho antes. El espíritu es perfecto. El espíritu se basa en el paradigma del amor infinito. El espíritu es lo que es. Para poder explorar las infinitas posibilidades, tiene que explorar la imperfección, la relatividad, el mal. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y por eso se establecen esas dramatizaciones. Y por eso se establece el sistema de personajes. Y por eso se establece el gran escenario universal compuesto por muchísimos escenarios. Hemos hablado a veces del gran edificio teatral de 7 plantas, cada una de las cuales tiene muchísimos escenarios. Pero luego hay otro plano, el plano de planificación, desde el cual el espíritu configura lo que se va a actuar dentro de cada escenario. Plano de planificación general desde el espíritu, pero luego en cada nivel se planifica lo que se va a explorar en el siguiente nivel. Por ejemplo, nosotros en los periodos entre vidas planificamos lo que va a ser nuestra siguiente actuación. Elegimos un disfraz que es un nuevo cuerpo, entramos al escenario de la Tierra, realizamos esa representación y finalmente lo abandonamos. Esto se dramatiza con el nacimiento y muerte físicas. Ya sabemos que todo esto, tal como la espiritualidad nos revela y tal como ya podemos comprobar muchos de nosotros con esas técnicas de turismo multidimensional que podemos llegar a realizar conscientemente por las noches, aparte de muchas otras técnicas extrasensoriales o más allá de los sentidos físicos, pues también podemos tener cierta certeza sobre ello. Pues bien, los niveles bajos de la exploración espaciotemporal suponen un condicionamiento y una limitación tan extraordinarios de la mente de los personajes en cuanto a operativa y en cuanto a mentalidad respecto de la mente del espíritu, que sería realmente complicado para esos personajes poder salir del enredo de la densificación a la que se someten. Por eso, desde el espíritu y a todos los niveles se establece un plan de ayuda. Este plan de ayuda para el retorno de esas porciones de conciencia que actúan de personajes en los extremos de la realidad. Ese plan de ayuda, decimos, conlleva el que toda la gran dramatización espaciotemporal contenga personajes de experimentación y personajes de ayuda. Estos personajes de ayuda desarrollarían o ejecutarían el plan del espíritu para el retorno de la exploración. Hemos ido a una exploración, imaginaos, en una selva en la cual hemos llegado a unos sitios en los cuales ya no podemos regresar, hemos bajado unos precipicios y no podemos subir, y entonces, bueno, pues hay personajes que ayudan al retorno. Con lo cual, hay un gran plan de ayudas. Y ese plan de ayudas funciona en todos los niveles, también en el nuestro, en el nivel humano. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos a nuestra disposición muchas ayudas, muchos tipos de ayuda. Pero claro, debido a la peculiar configuración de diseño de nuestra mente y su operativa y de nuestra mentalidad, pues las ayudas que recibimos también podemos dividirlas en conscientes e inconscientes. Por ejemplo, las ayudas conscientes serían los personajes
del propósito de ayuda que encarnan aquí para poder elevar el nivel de conciencia del planeta. Véase, por ejemplo, personajes como Jesús de Nazaret. Un personaje de ayuda que entra dentro del escenario para poder despertar a los actores que se han creído que son los personajes, debido a que las exploraciones que tienen que realizar son tan extremas que sin ese olvido, sin ese denso velo, no se conseguiría experimentar lo deseado, la nada con respecto al todo que somos en realidad. Estos personajes les vemos, les oímos, son accesibles a nuestros sentidos físicos y a nuestra conciencia de vigilia. Por eso son ayudas conscientes. También tenemos, pues, por ejemplo, los textos revelados, que son escritos por personas humanas que hacen de canal de los reveladores, que canalizan a través de esa persona humana información espiritual. Precisamente esta es la gran época de ebullición de los textos espirituales revelados, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Previamente, toda la historia ha habido revelación. No siempre se ha escrito, no siempre podíamos transcribir lo revelado. A veces lo revelado, pues la persona que lo recibía, pues lo iba enseñando oralmente y así se iba trasladando históricamente por tradición oral. Pero ahora estamos en esa ebullición de los textos revelados. Y nos encontramos que además, debido a que el nivel de evolución de la humanidad, la evolución de la civilización, hace que tengamos un nivel de conciencia que ya no vamos eliminando físicamente a los discrepantes, pues ya se pueden hacer ediciones de textos revelados libremente y con destino a todo el público en general. Pues bien, esto sería otro tipo de ayuda para la conciencia de vigilia. Tú lees conscientemente despierto esos textos o tú escuchas conscientemente despierto a ese personaje del propósito de ayuda que encarna para dar un mensaje. Pues bien, hay algunos otros tipos de ayudas para la conciencia del personaje humano, no tan relevantes como estas, pero las tenemos, sobre todo basadas en sistemas de expansión de la conciencia, en sistemas de sanación, en fin, hablamos de manejo de energías, curación a través de energías, hipnosis, canalización, y de esa forma podemos hacer consciente algunos mensajes, bueno, que en principio no estarían accesibles, pero mediante esas técnicas sí. Esta es otra manera de recibir ayuda consciente. Pero luego, el ser humano nos cuenta la revelación y cualquiera puede comprobar por sí mismo si honesta y sinceramente decide emprender el camino espiritual, recibimos otros tipos de ayuda. Estas ayudas serían inconscientes, es decir, serían ayudas internas. Las ayudas externas, los libros, los cursos, los vídeos, los personajes del propósito de ayuda que encarnan, los vemos externamente en el escenario como otros personajes u otros objetos. Estas otras ayudas inconscientes, por eso decimos que están a nivel interno. Y de ahí que podamos hablar del maestro interno. El maestro interno es la maestría espiritual que todos y cada uno de nosotros llevamos o manifestamos internamente y a la cual podemos acceder en función, por supuesto, pues del nivel evolutivo de esa persona humana, de su nivel de conciencia. Los textos espirituales, de hecho, que los hemos clasificado como ayuda externa consciente, uno de los mensajes recurrentes que nos entregan es que debemos
acudir a esa maestría interna, a ese maestro interno, y que finalmente debemos ir abandonando las ayudas externas para poder extraer internamente, a base de pasito a pasito, ir elevando nuestro nivel de conciencia, extraer, digo, internamente esas ayudas. Hay varios textos que citan expresamente esas ayudas, prácticamente todos. Por ejemplo, el libro de Urantia da una lista detallada y muy técnica de los tipos de ayudas. ¿Hay algún otro texto, como un curso de milagros, que tiene como propósito realizar o ayudarnos a realizar un entrenamiento de la mentalidad para suprimir esos condicionantes y limitaciones en base a creencias erróneas que tenemos, que también nos dicen que poco a poco tenemos que contactar con las ayudas internas? En ese texto son todas resumidas como el Espíritu Santo, es decir, la ayuda del Espíritu Santo es una redundancia, todo espíritu en su estado originario es santo, son las ayudas del Espíritu, y esas podemos rescatarlas internamente porque no vienen a través de nuestros sentidos físicos. ¿Por qué las ayudas se nos dan de estas dos maneras? Pues porque hasta que el progreso fisiológico, biológico de un personaje de séptimo nivel físico-material no llega a permitir un determinado nivel de intelectualidad, y aparece el Homo sapiens, esto no permite una capacidad de discernimiento espiritual. El lento progreso en la dramatización evolutiva dentro de un escenario hace que las primeras ayudas debamos recibirlas en la etapa intelectual de esa especie del exterior dentro del escenario. Es un exterior ficticio, pero es el que está viviendo esa conciencia. Para luego, cuando a través de esas ayudas externas se eleva el nivel de conciencia, a partir de ahí ya tener recursos para poder acceder a la ayuda interna, realizar eso que hemos llamado el vuelco al interior. Pues bien, ahí se encuentra el maestro interno a la espera. El maestro interno está ayudando constantemente, es decir, hay muchas ayudas puestas a disposición del personaje humano que, por resumir todas de alguna forma, se podrían manifestar como un contraste emocional que te permitiría diferenciar aquellos acontecimientos, decisiones, acciones y experiencias que trabajan en pro de la evolución de aquellas otras que no. Esas ayudas recuerdan al personaje humano su origen espiritual, su origen divino. Por lo tanto, poniendo la debida atención, hay una guía que te muestra el camino en cada uno de tus acontecimientos diarios, en cada día de tu vida. Eso es lo que los textos, en este momento de evolución actual de la humanidad, quieren que realicemos. Nos habla la información espiritual de dos fases de la evolución espiritual en la experiencia humana. Una fase de aprendizaje, una larga fase de aprendizaje en la cual está ahora mismo el 99,99% de la humanidad. Fase de aprendizaje en la cual primero hay que eliminar los obstáculos que manifiesta tu mentalidad involucionada.
esas graves creencias erróneas que te impiden el discernimiento espiritual. Pero después de esa fase de aprendizaje, habría una fase de ejecución ya de lo aprendido, de actuación ya de lo aprendido, de divinización de la experiencia humana. Es la fase en la que nos dicen que técnicamente ese humano que ha elevado suficientemente su nivel de conciencia con la fase de aprendizaje ya permite que niveles superiores de su mente, niveles semiespirituales, puedan penetrar en el personaje humano, introduciendo porciones de conciencia elevadas, todo esto, por supuesto, movido por la propia decisión de evolución del personaje humano, y de esa forma ya poder actuar la divinidad en la tierra. Nos dicen los textos que esa es la fase en la que estamos entrando ahora precisamente, que estas décadas son el punto de inflexión y que las siguientes décadas y centenas y miles de años será el desarrollo pleno de esa fase, de forma que pasando de unos poquitos humanos que representen al Cristo, al Espíritu dentro de la exploración espaciotemporal, tal como lo hizo Jesús de Nazaret, bueno, pues ahora cada vez podremos ser más. Pues bien, en la fase de aprendizaje, no obstante, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu que llevamos todos internamente. Lógicamente, solamente los que estamos en el camino espiritual expreso podemos llegar a hacer ese proceso consciente, y el resto de la humanidad es un proceso inconsciente. El resto de la humanidad, bueno, pues tiene esa guía a la que desde el ámbito del conocimiento humano se le ha llamado la ley natural. Tú sabes lo que está bien y sabes lo que está mal. Tú sabes lo que te hace feliz y sabes lo que no. Pues bien, cuando ya entras en el camino espiritual, tú puedes hacer consciente ese proceso de atención interna al maestro interno. ¿De acuerdo? Todo esto te llevará a que acabes el periodo de aprendizaje y por fin puedas actuar al humano divino. Y entonces ahí ya no hará falta el maestro interno, porque habrás logrado hacer una comunión con niveles elevados, niveles espirituales, niveles divinizados de tu misma conciencia del espacio-tiempo. Habrás subido en el árbol de la conciencia que aquí representa cada uno de nosotros. Y de esa forma podrás tener aquí esa actuación divina tan necesaria para esta nueva etapa que estamos precisamente comenzando. Pues bien, la oración. Una de las características que tienen las experiencias humanas es que, debido a la especialmente restrictiva configuración del diseño de nuestra operativa de la mente y de nuestra mentalidad con respecto a otros niveles hasta llegar al espíritu, esa mente infinita, al estar en el extremo opuesto a nuestro estado originario o natural, pues hemos de alguna forma realizado una desconexión completa del espíritu. Esto también se puede hablar como que hemos roto la comunicación. En las experiencias humanas hay comunicación con los otros niveles de la conciencia superiores que tenemos cada uno de forma inconsciente desde el personaje humano. La evolución espiritual implicaría hacer consciente lo inconsciente, con lo cual empezaríamos a restaurar la comunicación. Primero, con el resto de personajes del escenario. Segundo, con otros personajes de otros escenarios fuera de nuestro escenario físico-material aquí en la Tierra. Esta comunicación tiene una doble vía: la emisión de comunicación por el personaje humano y la recepción de comunicación por el personaje humano. La emisión de comunicación, hay algunos textos
que la han identificado, para que podamos entenderlo mejor, con la oración. Oras, emites una comunicación. De hecho, pues toda la historia de la humanidad se ha orado conscientemente, aunque sin conocer las implicaciones profundas de la oración. La otra forma de comunicación es la recepción. Esto es precisamente la recepción de las ayudas, la revelación, que en estadios evolutivos poco avanzados, ya hemos dicho, se tiene que realizar primero desde dentro del escenario, como si viniese de fuera de tu cuerpo, otras personas, libros, vídeos, cursos. Poco a poco, atendiendo a esa revelación interna, a través de la intuición, a través del desarrollo de técnicas que te permitan acceder a esa información y hacerla consciente. Pero toda la historia, los humanos han orado. Ahora, hay que distinguir, lógicamente, igual que distinguimos la revelación evolutiva o revelación de los propios humanos, religión evolutiva de la revelación revelada o espiritualidad profunda, pues igual tendremos que distinguir esa oración de petición del ser humano conforme a su mentalidad involucionada, petición que se basa en miedo, en culpa, en afán de supervivencia, de competencia, de dominio y de poder, de riqueza y de placeres. Oración material, podemos decir, pues esa oración material también evoluciona hacia una oración espiritual, en la que lo que se solicita es todo aquello que sea beneficioso para la evolución conjunta de todas las conciencias que estamos en esta exploración y que necesitamos retornar, que estamos tan enredados, tan lejos en el extremo de la densidad involutiva, que necesitamos de esas ayudas para poder realizar un retorno al recuerdo de nuestra naturaleza real. Por eso tenemos muchos tipos de oración, tantos como grados evolutivos de la consciencia humana. La oración hemos dicho que es una emisión. Tú te comunicas activamente con las realidades espirituales profundas. Cuando recibes, hemos dicho que es la revelación. La revelación lo mismo que la oración. También hay revelaciones muy burdas que vienen desde el exterior y hay revelaciones muy profundas que según aumenta el nivel de consciencia puedes ir accediendo a ellas también. Pues bien, todo estudiante de espiritualidad, por lo tanto, tiene que ser consciente de que en su comunicación debe pasar de lo externo a lo interno. Según aumenta su nivel de consciencia, debe pasar de la oración burda del animal sobrevividor a la comunicación sutil, espiritual de la persona iluminada. Entre esos dos extremos tiene que avanzar. Igual en la revelación. Ambos dos, oración y revelación, emisión y recepción, aspectos de la comunicación que tenemos que restaurar, dado que para estas experiencias decidimos realizar un diseño de incomunicación completa y absoluta. Una forma de describir la evolución espiritual podría ser la evolución en la comunicación, tanto emitida como recibida. Pues bien, ¿qué caracterizaría para un estudiante espiritual en proceso de aprendizaje, que sería el visor más frecuente de estos vídeos y de esta información? Pues bien, estaría escuchando ahora mismo, como lo estamos diciendo, los diferentes tipos de oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué pretende la oración? Y seguramente pues necesitaría oír, le sería conveniente y apropiado oír que la oración se convierte en una emisión de información
que puede pedir en pro de su evolución espiritual. Y esto nos llevaría a el concepto de la cocreación. Quien ha generado todas estas experiencias para explorar las infinitas posibilidades que tiene el espacio-tiempo ha sido el espíritu. Los personajes humanos creamos inconscientemente. Solamente cuando recibimos la información de que somos creadores de realidad, empezamos a tímidamente explorar lo que es la creación consciente de tu propia realidad diaria. ¿Qué significa la cocreación? Que para que la creación pueda hacerse consciente, útil y efectiva, debe ser en la mayor conexión posible del personaje humano con su yo superior, con el espíritu, de forma que tiene que cocrear con el espíritu. No tiene sentido la creación de la conciencia humana desligada o desconectada de sus niveles superiores, porque entonces no sería una creación evolutiva, sería una creación involutiva. Por lo tanto, la cocreación es cuando el personaje humano es consciente de que puede generar los acontecimientos de su existencia, pero que debe realizarlo junto con el espíritu, que es el que sabe. Para eso debe estar conectado al espíritu, para eso debe transformar su mentalidad y su operativa de la mente, adquiriendo cada vez mayor nivel de consciencia. De esa forma puede co-crear con el espíritu su propia realidad. Pues bien, la oración sería uno de los medios, porque al final esa co-creación con el espíritu requiere de una comunicación constante. En fase de aprendizaje con el maestro interno. El maestro interno aquí vendría representado por todas las conciencias que ofrecen ayuda de forma inconsciente para el personaje. Entonces, esa comunicación incrementaría la consciencia de esas ayudas. Emito información, recibo información, aumento la comunicación, me conecto más y soy capaz de realizar una co-creación más efectiva de mi propia evolución espiritual. Y precisamente esa comunicación que tiene una cara de la moneda, la oración, y otra cara de la moneda, la revelación, esa comunicación es más efectiva y evolucionada cuanto más consciente es. Y por lo tanto, nos puede llevar a... Hemos dicho antes que la comunicación no solo se refería a la comunicación, digamos, espiritual con otras conciencias que nos están prestando ayuda, sino también dentro de los personajes del escenario. Fijaos, una comunicación cada vez más espiritual, cada vez más evolucionada y cada vez más consciente, conllevaría llegar a un tipo de relación con los demás, tanto dentro de los que están dentro del escenario como los que están fuera, que podría llegar a ser tan cooperativa que podría llegar a ser una comunión, porque entraría en juego la conciencia de unidad. Desde el momento en el que esa comunicación se ampliase tanto en una persona, que esa persona se diese cuenta de que hay una unidad primordial con todo, los personajes dentro del escenario, con los personajes de fuera del escenario, con todo el mismo escenario, con sus decorados, sus disfraces, con todo lo que es el universo observable, no solo físico-material, que es el que observamos con nuestros sentidos físicos, sino con el universo de los otros 6 niveles dimensionales. Pues bien, ese incremento de comunicación podría llevar a un incremento de las relaciones desde un punto de vista espiritual, podrían llevar a
una comunión, una sensación de comunión, porque entra en juego la consciencia de unidad. Cuando esa consciencia de unidad llega a un determinado límite, ahí puede considerarse acabada la etapa de aprendizaje, puede considerarse que puede dar comienzo la etapa de actuación de la divinidad en la experiencia humana, de representar al Cristo en nosotros tal como lo hizo Jesús. Y los que estamos ahora mismo en este camino espiritual, nos estamos aproximando al final de la etapa de aprendizaje. Esto llegará en la medida en que cada uno, bajo su propia responsabilidad y libre albedrío, lo impulse, y a partir de ahí poder representar al espíritu. Literalmente el espíritu podría entrar ya en un personaje de frecuencia vibratoria lo suficientemente elevado como para que pudiese haber cada vez una mayor integración de esa energía sutil que representa porciones cada vez más elevadas de ti mismo. Y ahí ya podríamos actuar esa divinidad en nosotros, repito, que sería el propósito de toda experiencia humana diseñada en ciclos de reencarnaciones como hacemos. Sería el final del ciclo de reencarnaciones. El maestro interno, la oración, su otra cara de la moneda, la revelación, el maestro interno y la comunicación con el maestro interno nos lleva a la actuación de la divinidad en nosotros. Finaliza la fase de aprendizaje y permite dar lugar a la fase de actuación. Pues yo creo que con esto ya se ha explicado suficiente el sentido y la información que puede querer dar este epígrafe, el maestro interno, la oración. Estamos en fase de llevar al máximo esa comunicación con el maestro interno, oración, revelación, y poder aproximarnos al salto del abismo, tal como los textos espirituales nos relatan, denominan a ese paso del final de la etapa de aprendizaje a ya ejercer como profesional de la espiritualidad, por decirlo en términos humanos. Pues sin más, aquí dejamos este epígrafe. El siguiente que veremos en la sesión 47, pues será, no sé si lo seguiré o no lo seguiré, en función de lo mismo que hemos dicho al principio de esta sesión improvisada, la corrección del error. Con lo cual, aquí lo dejamos y sin más, prospector.